Hola y bienvenidos a la Granja Humana MX. Una vez más vamos con un tema que no es mi intención que cale en muchos, pero sí es dar un punto de vista sobre este día, 12 de diciembre, y es una fecha especial para México por lo que se celebra a la Virgen de Guadalupe. Y vamos a ver un poco sobre el mito, de dónde surge y quién es esta persona. Es importante a veces cuestionarnos muchas tradiciones, investigar acerca de ellas y de su origen, ya que algunas de estas no son ciertas o están parcialmente tergiversadas. Son utilizadas para hipnotizar a las masas de gente. Y este es el caso de la Virgen de Guadalupe, conocida mundialmente y principalmente en México, porque supuestamente se le apareció en 1531 a Juan Diego, el cual no se ha podido demostrar su existencia, siendo este personaje también un mito que fue canonizado en 2002 por Juan Pablo II. A pesar de que algunas de las supuestas pruebas de su participación en el Cerro del Tepeyac en México han sido refutadas por científicos e incluso sacerdotes católicos, hay gente que insiste en inventar evidencias para demostrar que sí existe. Pero veamos, muchos años atrás, en el siglo XIII, en la provincia de Extremadura, en España, el español Gil Cordero descubrió una pequeña imagen islámica parecida a la Virgen María en el río de Guadalupe. El nombre del río Guadalupe tiene influencia islámica, ya que proviene de la palabra árabe Guadalé, que significa río, y lupo, que en latín significa lobo. La imagen era de madera, color marrón oscuro, encima de una creciente, símbolo del Islam. Se había perdido cientos de años, ya que fue escondida en la invasión mora a España en el año de 700 después de Cristo. Por lo tanto, no es de la Virgen o que la Virgen se haya revelado su nombre Guadalupe a don Bernardino, supuesto tío de don Juan Diego, sino que en realidad es el nombre del río donde fue hallada la figura. Este hallazgo fue visto como señal de Dios, y el rey Alfonso XI en 1338 mandó a construir un templo en el lugar donde fue hallada. La imagen fue dada a conocer como Nuestra Señora de Guadalupe. En 1495, Cristóbal Colón envió 550 nativos del recién descubierto continente americano a España, y ya que estas personas eran parecidas a las imágenes de Nuestra Señora, el rey y la reina de España declararon protectora de los indios a esta Virgen. Esta figura comenzó a obtener feligreses rápidamente, ya que también fue vista como prueba de que la expulsión de los moros había sido la voluntad de Dios. Uno de sus devotos era Hernán Cortés, que siempre llevaba una imagen de ella en su bandera. Cortés trajo esta imagen de la Virgen en 1521 con su conquista al Estado de México. Incluso se utilizó como justificación para la invasión, con la versión de que la Virgen los apoyaba para cristianizar a los paganos. Los aztecas tenían en el Tepeyac un templo a la Madre Tonantzin Coatlicue, que representaba a la tierra, el cual los españoles destruyeron para sustituirlo con el de la Virgen de Guadalupe. En la nueva era, hay quien ha dicho que la Virgen de Guadalupe y Tonantzin es lo mismo, pero eso es una opinión que es un error, ya que para los españoles Guadalupe representaba a María, la Madre de Dios, y aquí hay una confusión, ya que al parecer veían a Jesucristo como Dios, lo cual es otro gran error. Y Tonantzin representaba la Madre Tierra, y esotéricamente se refiere a lo manifiesto, que vamos a ver más adelante. La mayoría de los indígenas aceptó la conversión al cristianismo con tal de preservar sus vidas. El obispo Juan de Zumárraga fue un personaje importante, ya que llegó en 1528 para asegurarse de la cristianización de los indios. Y en ese tiempo, ya que los indígenas se seguían reuniendo en el Tepeyac para venerar a Tonantzin, los españoles le ordenaron al artista tlaxcalteca Marcos Zipactli
que pintara una nueva imagen de la guadalupana para colgarla en el Tepeyac, para inspirar a los indígenas y se convirtieran al catolicismo. Este se basó en la imagen de la bandera de Cortés, omitiendo las 12 estrellas alrededor de la cabeza, dejando solo la corona. Posteriormente, Zumárraga volvió a Europa a mediados de 1531. La versión oficial dice que la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego 4 veces, y este le fue a avisar a Fray Juan de Zumárraga. Hasta la tercera vez, el sacerdote no le creía a Juan Diego, por lo que éste regresó a la montaña, apareciéndosele por última vez la Virgen, quien le pidió que cortara rosas y que se las llevara al obispo. Le llevó las rosas envueltas en su ayate, vestimenta que usaban los indios de esa época, y al abrirlo, para sorpresa, debajo de las rosas se había formado la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero esta versión es probablemente falsa, ya que del obispo Fray Juan de Zumárraga se conservan muchos textos, y en ninguno de estos menciona este acontecimiento, que de haber ocurrido sería el acontecimiento más importante. Pero por el contrario, lo que sí se escribió fue: porque ya no suceden milagros, ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester. Pues esta nueva Santa Fe, tan fundada por tantos milagros de milagros como tenemos en los 2 testamentos, lo que pide y quiere es vidas milagrosas. Fue el padre Miguel Sánchez, en 1648, quien decidió sacar provecho de la imagen, escribiendo el libro La imagen de la Virgen María. Y aquí es donde nace el mito moderno de la Virgen de Guadalupe. Además, el obispo Juan de Zumárraga no estaba en México cuando sucedieron supuestamente estas apariciones, ya que fue llamado a España a principios de 1531, regresando a México hasta 1534. La historia de Miguel Sánchez enriqueció a la iglesia del Tepeyac. Ahora, el ayate de Juan Diego. La imagen del ayate ha sido examinada. En 1787, José Ignacio Bartoloche examinó el milagro junto con un grupo de pintores especializados y descubrieron que estaba muy retorcida, muy retocada, incluso tenía hongos y humedad, y concluyeron que la imagen fue obra más de un artista. Se hizo pegado a un marco de madera y la tela no es de maguey, sino de palma fina. En 1883, Joaquín García y Casabalceta, dirigido por el arzobispo Labastida, llegó a la conclusión de que la imagen era un fraude y declaró en su informe: con todo mi corazón, yo esperaba que este milagro, que demostraría ser un gran honor para mi país, resultó ser cierto. Pero no me parece que lo sea. Si nos obligan a creer y proclamar los milagros que han ocurrido, también tenemos prohibido publicar su falsedad. Incluso en 1895, al estar muy deteriorada la tilma, otro término para el ayate, el padre Antonio Blancarte ordenó que se cambiara por uno nuevo, pero sin decir nada a los feligreses. Cuando estuvo lista y la pusieron en su lugar, se dieron cuenta de que los artistas habían omitido la corona de la Virgen. Para encubrir este error, la iglesia declaró que milagrosamente la corona había desaparecido, y los fieles se lo creyeron. A pesar de toda esta información, actualmente la guadalupana sigue teniendo millones de devotos, y algunos citan un documento llamado Nican Mopuja como evidencia de la veracidad de las apariciones. Fue escrito en náhuatl a mediados de 1500 por Antonio Valeriano y afirma que Juan Diego se dirigía a la parroquia de Tlatelolco para recibir los sacramentos y encontrar a un sacerdote que confesara a su tío que estaba enfermo antes de morir. Pero lo extraño es que los sacramentos, la confesión y la comunión se les concedió a los indígenas hasta 1540. Y Tlatelolco no tenía parroquia sino hasta 1572. Incluso no hay ningún documento escrito desde 1531 hasta 1648 que tenga registrado absolutamente nada de la existencia de Juan Diego y el supuesto milagro. Y como ya había mencionado, ni siquiera Fray de Zumárraga menciona jamás
estas apariciones, ni siquiera Hernán Cortés. Ahora, en 1996, Guillermo Schulenberg, después de servir durante 33 años en la Basílica de Guadalupe, fue derrocado por el Vaticano. Su delito: conocer la verdad acerca de la Virgen y dudar de la existencia de Juan Diego. Hay que aclarar también que el ayate está hecho de ixtle y tiene un tiempo de vida de 10 a 20 años. Y el hecho de que un ayate pueda durar casi 500 años no tiene explicación. Se descubrió que el ayate de Juan Diego no era de ixtle, sino de lino y cáñamo, el cual sí es mucho más duradero. Otras versiones manejan que es de algodón crudo. Ahora, la tela original de la Virgen de Guadalupe, la manera en que está estampada la imagen según las investigaciones de Guillermo Schulenberg, fue con una técnica conocida hoy como pintura de plantilla. Se usaron plantillas sobre las que se roció la pintura atomizada con una caña o popote, técnica parecida al actual aerógrafo, por el artista Marcos Zipak, como ya habíamos visto. Además, el ayate por la frente mide 172 centímetros por 103 de ancho, demasiado grande para un indígena de esta época, que normalmente medían en promedio unos 60 metros, y el ancho de su cuerpo no debía rebasar los 50 centímetros. Otro detalle es que la parte de atrás del ayate, el que corresponde a la espalda, no está. Si tomáramos en cuenta la parte de la espalda, Juan Diego debía haber medido más de 2 metros. Las supuestas pruebas sobre la veracidad de la aparición de la Virgen en el ayate. Los análisis de científicos devotos de la Virgen arrojan los siguientes resultados. No hay restos de pintura que indiquen que la imagen fue realizada por humanos. Se hizo pasar un rayo láser en la pintura y se determinó que el pigmento parece flotar sobre la tela. Los ojos de la Virgen son casi humanos, ya que observan figuras humanas en sus ojos. La temperatura de la tela es como la de un humano vivo, 36 grados. Se colocó un estetoscopio en el vientre escuchando los latidos de su corazón. Insisten que la tela es un ayate milagrosamente ha perdurado casi 500 años. Pero miren, todas estas pruebas no han sido publicadas y explicadas como se debería. No se han explicado los métodos que estos científicos utilizaron, ni qué clase de rayo láser pasaron por esta pintura. Las conclusiones de estas investigaciones son que son un milagro. Y bueno, en mi opinión, nos quieren tomar el pelo con semejantes investigaciones. A pesar de que muchos sacerdotes no están de acuerdo con la historia de la Virgen de Guadalupe, no se atreven a hablar de la veracidad que es fuente de fe. Miren, se podría entender que Dios y los santos fueron solamente adiciones a las deidades prehispánicas, ya que los misioneros no pudieron dar a entender en su totalidad la idea del cristianismo, haciendo que los mesoamericanos se formaran una imagen que de algún modo seguía siendo la representación de sus dioses, pero con imágenes humanizadas e hispanizadas. El argumento del escritor Burckhardt es apoyado por el carácter de la religión prehispánica. Esta religión era muy flexible, pues podía aceptar influencias diversas, como por ejemplo en la cultura náhuatl, cuando una ciudad era derrotada por otra, aceptaba a los dioses de la ciudad victoriosa, porque la derrota demostraba que los dioses de la ciudad victoriosa eran más fuertes. Estos nuevos dioses no sustituían a sus dioses propios, sino que eran añadidos a sus deidades. Es por esto que para los indígenas fue natural aceptar la religión católica sin abandonar a sus dioses tradicionales. Era normal mezclar influencias religiosas diferentes. Así, la interpretación de Sahagún es correcta. Los indígenas no entendían a la guadalupana en una manera totalmente cristiana, sino como un nuevo elemento que podían incorporar en su religión tradicional. Guadalupe era una madre importante como Tonantzin. La iglesia terminó siendo compartida. Por eso entiendan a Guadalupe como una nueva Tonantzin. Guadalupe era el retorno de la antigua deidad al principio del proceso de conversión católica. Los indígenas no consideraban a sus dioses como perdidos, porque para ellos aceptar el catolicismo no exigió abandonar su religión tradicional.
Por eso la aparición de Guadalupe no era el retorno de Tonantzin, sino una manifestación de la mezcla continua de las religiones indígenas y católica. Esto se fundamenta con el hecho de que cada año llegan a la Basílica de Guadalupe cientos de peregrinaciones procedentes de diversas regiones del país y del mundo a cantarle y danzarle, entre octubre y febrero, que son los meses de sequía, explicó Alejandro Gámez Espinosa, profesora investigadora del Colegio de Antropología Social de la UAP. De esta manera, agradecen a Tonantzin Guadalupe el alimento para sus hijos y le piden buena cosecha para el próximo año. El aspecto religioso en torno al ciclo agrícola ha sido poco estudiado a pesar de su importancia, y todavía hoy, en el interior de la República Mexicana y América Latina en general, las vírgenes marianas van marcando los distintos periodos agrícolas, como preparar la tierra, bendecir las semillas, sembrar, regar y cosechar. Sin embargo, se ha vuelto una costumbre tan rutinaria que no nos ponemos a pensar en ella como influencia prehispánica dentro del catolicismo actual. En una de sus crónicas de época, Fray Bernardino de Sahagún escribió en 1576: hay 3 o 4 lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos este lugar. Los indígenas tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, Tonantzin, y de muy lejanas tierras. Uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac, y los españoles llamaron Tepeaquilla, que de acuerdo con esta historia, ese templo es el mismo que fue devastado a la llegada de los españoles, enraizando una nueva religión en 1531 por la aparición de la señora al ahora santo, Juan Diego. Así, durante el proceso de adoctrinamiento, los evangelizadores construyeron templos católicos sobre los que ellos consideraban paganos. Utilizaron las mismas costumbres gentiles con fines de devoción cristiana, siempre que no fueran en contra de su doctrina. Es decir, que aunque recurrieron a apoyos visuales para acercarse a los indios a las iglesias, no permitían que pusieran ni animales, ni lo que para los españoles eran demonios al lado de los santos, pues eso fomentaba que los originarios adoraran a sus deidades por encima de las imágenes cristiano-católicas. Los lugares de peregrinación se conservaron y solamente sustituyeron la imagen pagana por una cristiana, haciendo que los íconos fundamentales se adaptaran a la nueva visión del mundo. Un ejemplo de ello es el color verde-azul del manto de la Virgen de Guadalupe, idéntico al azul jade de Quetzalcóatl. El verde se relaciona con la vegetación y el rojo simboliza la vida para las sociedades mesoamericanas. En su libro Tonantzin Guadalupe, el historiador mexicano Miguel León Portilla muestra la relación que Guadalupe tiene con el antiguo pensamiento náhuatl, con el símbolo de la flor, y el canto se pinta y matiza esta otra relación del encuentro de dos mundos. En su texto, donde realiza una interpretación de Nican Pohua o relato náhuatl que significa "aquí se refiere", y donde se da cuenta de las apariciones de la Virgen, León Portilla expone la estrecha relación de la Virgen de Guadalupe y Tonantzin. Ha llegado a la tierra florida, la de nuestro sustento, ha hecho suyos los cantos, las flores. Sabe ya, sobre todo, que la noble señora celeste es su madrecita compasiva. Es Tonantzin Guadalupe, describe el historiador a partir del texto antiguo. Y así, con el paso de los años, la Lupita, como se le dice de cariño, se convirtió en un objeto de devoción oficial y popular en la Nueva España, que se sustentó en la historia de las apariciones al indio Juan Diego, representando la dignificación e incorporación de esa raza, excluida por los recién llegados a Nueva España. De esta forma, criollos, mestizos e indios se unieron a la devoción común y la Virgen ayudó a limar diferencias de castas, unidas por el fervor religioso y nacional, al menos aparentemente. La necesidad de poseer lo propio llevó a que la imagen del Tepeyac fuera la del escudo nacional y su condición de patrona de México. Guadalupe o Tonantzin ha sido para México quizás el más fuerte polo de atracción y fuente de inspiración e identidad que se vislumbra en el significado que ha tenido
en catástrofes como hambrunas, pestes, inundaciones durante el periodo de la conquista, y el papel predominante que jugó a lo largo del movimiento independentista y el revolucionario, pues además de ser estandarte para el cura Hidalgo en su marcha hacia la liberación del pueblo, Agustín de Iturbide, en su condición de emperador de la Náhuac, acudió en 1821 al Tepeyac y, rodeado por los principales jefes del ejército trigarante, la declaró patrona de la nación. En 1559, el gobierno liberal reconoció el significado e importancia social, y el propio Benito Juárez firmó el decreto que autorizaba la celebración del 12 de diciembre. Y así llegamos a la actualidad, en que parece que todo vestigio de Tonantzin ha quedado borrado de la memoria colectiva, aunque se acude año con año a visitar a la patrona de las Américas, por pura devoción. Es común observar en la ciudad también muros donde la morenita ocupa un lugar sustancial, o ahora convertida en el elemento chic de la cultura mexicana, bordada en algún vestido o bolsa de diseñador famoso, o en juguetes para niñas. Bautizado la tienda de la esquina, la tortillería o el taller mecánico, en las esquinas de los barrios construyen nichos para adorarla. En las plegarias le suplican a nuestra madrecita que interceda por sus hijos. En la imagen que cuelgan los automovilistas para que los acompañe en sus viajes, en los hogares de las familias mexicanas que le dedican un lugar especial para que los proteja, o bien en la fachada de los comercios donde se escribe su nombre y en las actas de nacimiento de sus vástagos. Símbolo de lo sagrado y lo profano, de lo humilde y majestuoso, de lo esplendoroso y lo más pobre y llano. La Virgen de Guadalupe, o Emperatriz de América, es un emblema de lo nacional por el que cada año se levantan clamores al cielo, se caminan kilómetros de distancia y se enarbolan banderas en México, en todo el mundo también, aun sin recordar los verdaderos motivos que nos llevaron a ello. La bibliografía de esto pueden encontrarla con Fray Bernardino de Sahagún, el Códice Florentino, la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Otro es de Luis Buchart, de Slippery Earth, Nahua Christian Moral Dialogue in 16th Century Mexico. Fray Bernardino de Sahagún, el Códice Florentino, Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Editorial Libros Más Cultura y Editorial Aldus, 2001. Joaquín García y Casabalceta, Investigación Histórica y Documental sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Miguel León Portilla, Tonantzin Guadalupe, Pensamiento Náhuatl y el mensaje cristiano en el Nicanmofoua, México, el Colegio Nacional, Fondo de Cultura Económica 2001. Pues como ven, es un mito que ha ayudado a mucha gente a tener fe, a sanarse con el poder de su pensamiento, y ha unido a un país que tiene muchísima mezcla de sangre con todo el mundo. Aquí en este país somos quizá uno de los países con una diferencia genética increíble. Tenemos sangre española, tenemos sangre indígena, tenemos sangre africana, y hay muchos más, muchos europeos de diferentes partes que vinieron acá. Y es por esto que esto ayudó mucho a los españoles a que se uniera toda esta gente, que tuvieran un símbolo en común. Tanto como vimos en la independencia mexicana, se usó como un estandarte para unir a todos. Y ahora, actualmente, se sigue adorando y se ha perdido el por qué surgió, cómo surgió y la importancia que tiene para el pueblo mexicano como una unidad. Muchos pueden decir, sí, es un mito, como yo lo digo, pero tiene mucha importancia. Este mito, al igual que un tulpa, se ha vuelto muy poderoso, al cual hay que respetar por lo que representa. Pero tampoco dejen de vivir su vida por vivir en el mito o en este ser tulpa, porque mucha gente cree que el ir de rodillas kilómetros y kilómetros
a ver a la Virgen de Guadalupe les va a solucionar todos sus problemas. No es así. Tienes que encargarte de solucionar tus propios problemas, porque solamente tú eres responsable de tu vida. No un Dios, no una deidad, no un santo. Eso es el problema que tenemos en este país, que mucha gente que se dice católica o creyente, por lo general empieza a adorar a muchas cosas. Puede ser la Santa Muerte, puede ser algún santo, San Juan Tadeo, la Virgen de Guadalupe, lo que quieran, ¿no? Y pasan días en la celebración en su pueblo o en su localidad, en los que celebran esto como si fuera una persona de verdad, como si en verdad les fuera a arreglar la vida. O por ejemplo, muchos de los que son rateros tienen a su San Juan Tadeo y los ves drogándose con solvente, que aquí se le dice coloquialmente como la mona, y luego están asaltando en los camiones y los ves con sus playeras de su santo. Es decir, ¿a dónde van? O sea, ¿qué es lo que se creen? ¿O por qué hacen esto? Una vez le pregunté a una persona, oye, tú por ejemplo que dices que has ido a las representaciones en Iztapalapa de la crucifixión de Cristo, si eres tan devoto, ¿por qué has hecho esas cosas, no? Me dijo, es que de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, mejor que lloren en la tuya. Yo le dije, oye, pero ¿estás de acuerdo que si eres muy religioso, muy católico, vas a eso, tu religión te dice una cosa y haces la otra? Y nada, se quedó así como, pues, sin palabras. Y es a lo que voy. Eso es un burdo ejemplo, muy vago y muy estúpido, pero si son religiosos, no dejen de vivir su vida, no dejen de hacer lo que tienen que hacer ya. Pónganse manos a la obra, a trabajar, a luchar, a aprender, a pensar. Y sean libres de creer en lo que quieren, pero no se pongan a agredir a aquellos que piensan diferente. Y de la misma forma lo digo para aquellos que sean ateos, que se ponen a veces a criticar y a reírse y a mofarse de la gente que cree. No lo hagan. No vale la pena. Ni los unos contra otros. No vale la pena. Simplemente piensen. Si alguien es creyente, déjenlo ser así. Si alguien no es creyente, no trates de influenciar en su vida, en su creencia. No trates de meter una idea que no comparten. Hace poco vinieron unas misioneras de la religión católica aquí por la casa, porque ya no hay mucha gente que vaya a la iglesia. Ya, ¿cuándo ustedes habían visto que misioneros católicos tocando de puerta en puerta? Antes era pues misioneros de otras sectas, ¿no? Como los testigos de Jehová, o cristianos que querían meter a gente a su iglesia para tener más diezmos, pero no, católicos. Y me decían, venimos a darle las enseñanzas y a que acude a la iglesia. Yo le dije, sí soy católico, pero realmente no creo en lo que dice su Biblia. No estoy de acuerdo con todo lo que han hecho a través de la historia su iglesia. Porque sí, existe alguien, pero no lo podemos manifestar como un hombre con estas tendencias psicopáticas que le han dado de un Dios vengativo, celoso, castigador, que nos adora sobre todo, pero que si no hacemos lo que Él quiere, aunque tengamos el libre albedrío, nos va a venir un castigo muy grande. Ese miedo que le meten a la gente es todo lo contrario a lo que debe de ser un Dios bondadoso. Y por eso les digo, jamás sigan a nadie. Si ustedes actúan bien, no hieran a nadie y sigan sus vidas. Y así, de esta manera, es la manera en la que pueden ustedes estar de acuerdo con una religión, entre comillas, bondadosa, haciendo el bien. Y ya, así de simple. No tienes por qué ir a una iglesia. Dios no está en un hombre o en un grupo de hombres o en unas
piedra sobre piedra, no. Dios está en ti. No por eso quiero decir que nosotros seamos Dios, pero somos todos una energía que se comparte con el universo. Que bueno, esto es para otro videoprograma. Les recomiendo lean El Ser Uno, es un libro muy bueno, muy largo, pero te da ciertas ideas, ¿no? Para que tú pienses un poco de esto. Lo dicho, nos vemos hasta el siguiente videoprograma. Espero les haya gustado, nos dejen un comentario, es muy importante eso. ¿Qué opinan? Y no se peleen realmente con otros personas que están aquí comentando. No se peleen, no se ríen. Simplemente den su opinión sobre por qué creen en la Virgen de Guadalupe o por qué no creen. Y díganme sus experiencias. Si a alguien le ha ocurrido un milagro, estaría genial que lo publicara aquí. Denos pulgar arriba, compártanos y suscríbete. Hasta la próxima desde tu Gran Humana MX. Nos vemos.